Señoras y señores, con ustedes, Luisa González. Un aplauso, por favor. Estoy solo en el estudio. Luisa, ¿cómo está? Oiga, complicadito el tema de ser candidato, ¿no? Sí, sí. Bastante complicado porque estoy como más acostumbrada a manejar todo mi entorno, mis temas yo misma, las entrevistas yo misma. Sí, pongan aquí, no quiten acá y ahora pues pasan algunos filtros y no soy yo la que decide. Ahora está, no, ¿qué problema? Deje ahí, tiene que decir Luisa. Desde ahorita, deje ahí. ¿Sabes qué? Hay algunas cosas que sí son una pelea, ¿no? No, es que sales muy brillosa en la cámara. Claro, ¿Y qué me importa? claro, No, 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 tienes que ponerte polvo para que no brilles tanto. claro. Bueno, así mismo es, pero qué chévere que esa efervescencia tiene un trasfondo, Luisa, ¿no? Y esta efervescencia es precisamente este cariño que han logrado cultivar a pesar de todas las críticas y han logrado pues sobrellevar. Y vea usted la campaña que nos sorprendieron hace poco con el tema de los borreguitos. Cuéntenos un poquito de eso, cómo así fue el tema que les resultó bastante positivo, darle la vuelta al odio, darle la vuelta al odio que le tiraban a ustedes con el tema de los borregos y luego transformarlo en un tema de campaña. Cuéntenos de eso. Sí, pues a ver, nosotros como Revolución Ciudadana, como proyecto, siempre defendimos mucho a nuestro proyecto. ¿Qué defendíamos? Defendíamos con alma, vida y corazón un proyecto que nos dio salud, medicina en los hospitales que no existía, unidades de diálisis donde los pobres morían porque no tenían $2,000 para pagar mensualmente sus diálisis, donde no tenías unidades del milenio, sino en la ruralidad, las escuelitas de caña, picada, piso de tierra, donde no tenías el puente de Bahía, donde no tenías infraestructura. Un proyecto que sacó 2 millones de personas de la pobreza, un proyecto que dignificó al Ecuador, un proyecto que nos dio mejores oportunidades de vida, que convirtió a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica, Así es. el segundo con la red vial, con la mejor red vial de Latinoamérica. Eso defendíamos. Y por defender con tanta fuerza, con tanta efervescencia, este proyecto que le dio becas a nuestros jóvenes para que vayan a las mejores universidades del mundo, nos llamaron borregos. ¿Para qué? Para insultarnos, para agredirnos, para... lo usaron en una forma peyorativa. Y nosotros dijimos, bueno, pues si para ti soy un borrego, yo estoy orgullosa de ser borrego y de defender este proyecto que nos ha dado dignidad al pueblo ecuatoriano. Claro, claro, y eso es súper importante, me parece interesante el tema, qué bien que les haya ido bien. Pero vamos a temas un poquito más fuertes, profundos, Luisa, porque si bien es cierto, una de las principales Y preocupaciones... solo, Nelson, Eh, solamente epa, perdóname que te interrumpa, sí, para interrumpa terminar este nomás. tema de los borregos. Eh, Ahora, cuando nosotros decimos, sí, pues yo soy el borreguito, yo soy la borreguita candidata, el otro es el borreguito comunicador, ingeniero, médico, les molesta. Pero si la claro, idea nació de ustedes, pues, claro, claro. les molesta tanto, no les molestaba insultarnos diciendo que somos borregos, ¿por qué les molesta ahora que estamos orgullosos de lo que ustedes nos dicen? Claro. No, yo la veo desde el punto de vista del cambio que le dan y ese tono de tolerar al resto. Yo creo que por ahí va y me parece que es un mensaje muy, muy chévere. Luisa, una de las preocupaciones del país es la inseguridad. Yo sé que usted tiene que tener esta pregunta siempre, pero la audiencia está acá ávida de escuchar su respuesta. Ha existido, por supuesto, el tema de que cuando estuvo Rafael Correa los índices fueron muy, muy bajos. La pregunta es, cuando usted llegue a la presidencia, ¿lograremos tener ese Ecuador de paz que en algún punto se vivió? Miren, nosotros convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. ¿Cómo logramos eso? Con dos pilares fundamentales sobre los que se asienta la seguridad en el Estado. Número uno, fortalecer a la fuerza pública. Tú tienes que fortalecer a la fuerza pública. ¿Y qué hicimos? Nosotros compramos vehículos, 3.500 vehículos aproximadamente,
4.500 motos aproximadamente. Construimos el EQ 911 Claro, para salió. vigilar el territorio en forma real, ver dónde se estaba cometiendo un delito, inmediatamente llamar y mandar una unidad. Ahorita, desarticularon el EQ 911, han destrozado el EQ 911. A la policía casi le triplicamos el salario para que los policías que salían a cuidar a los ciudadanos sepan que las necesidades de su hogar también estaban cuidadas y estaban protegidas. Eso hicimos. Con toda esa inversión en UPCs, en VCs, policía comunitaria que trabajaba en forma coordinada con la ciudadanía para hacer barrios seguros. Con todo eso, fuimos fortaleciendo el sistema de seguridad. Pero a la par, era necesario trabajar con las causas generadoras de delincuencia y de violencia. ¿Cuáles son las causas generadoras de violencia y de delincuencia? El hambre, la pobreza, la falta de empleo, la falta de acceso a la educación de nuestros jóvenes, la falta de medicinas en los hospitales, acceso a la salud. Y fuimos trabajando a la par. No puedes trabajar en una cosa y luego en la otra. No, claro, es a la par las dos. Pero no solo eso. Hicimos que el Estado completo se siente en la misma mesa para poder trabajar en construir seguridad. ¿Cómo? Los gabinetes sectoriales de seguridad. ¿Quiénes se sentaban en esos gabinetes? Tenías Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior con la Policía Nacional, EQ 911, Inteligencia, Ministerio de Justicia que manejaba las cárceles, que han desarmado toda la institucionalidad, y también Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía. ¿Por qué? Una de las grandes quejas de los ciudadanos es que la policía captura al delincuente, la Fiscalía no formuló los cargos, claro, y finalmente el juez lo dejó libre, porque no hubo formulación de cargos, pues. Entonces, en una sola mesa, vamos a hacer lo que ya hicimos, a sentar a todos los entes relacionados en seguridad para empezar a ver dónde está el problema, por qué la Fiscalía no formuló cargos, por qué el juez sentenció así, por quién no está cumpliendo su rol y su función. Y con eso ya vamos a empezar a tener control sobre lo que está ocurriendo con las bandas delictivas. Mire, nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana desarticulamos cerca de 4.000 bandas delictivas. 4.000 bandas delictivas. ¿Cómo? Trabajando así como lo acabo de decir. Muy bien, eso es interesante, Luisa, porque súper importante saber que no solamente se puede ir atacando a un solo lugar o sector sin atender lo profundo que desemboca en todas estas situaciones. La salud, ese es otro de los puntos que vamos a ir tocando, pues aprovechando el tiempo que tenemos, que también preocupa. Ahora, otra cosa, Luisa. Aparte del qué, porque sabemos, ¿no? O sea, tenemos la inseguridad, la salud y todo eso, es el cómo. Nos gustaría saber cómo. O sea, nos gustaría saber el ciudadano si cuando usted llegue a la presidencia, ojalá que sea, que no se termine la agonía de este país mucho más allá del 20 de agosto, tengamos una respuesta rápida, es decir, cómo hacemos para que la medicina esté ya. Por ejemplo, siguen habiendo manifestaciones en el tema de las diálisis porque no hay el pago a las clínicas dializadoras. A ver, aquí hay un sistema de compras públicas que lamentablemente al frente del CERCOP han puesto a gente inútil absolutamente en el manejo de esta institución. Como asambleísta, yo pedí sentar en la misma mesa Finanzas, Ministerio de Salud y CERCOP. Porque cuando tú le preguntabas al CERCOP, ¿por qué no hay medicinas? Te decía la culpa es del Ministerio de Salud. Cuando tú le preguntabas al Ministerio de Salud, ¿por qué no hay medicinas? Te decía, es que el CERCOP me pone trabas. Y cuando le preguntabas a los dos, te decían que la culpa era de Finanzas, porque no les da el presupuesto. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros como asambleístas podíamos fiscalizar, pero no obligarles a que trabajen en conjunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tienes que sentar en una misma mesa, pues, al Ministerio de Salud, al CERCOP y a Finanzas, y hacer una hoja de ruta y decir, señores, medicina en los hospitales. Este es el cuadro básico de medicamentos, que eso ya está establecido, cuadro básico de medicamentos, los insumos en los hospitales para las cirugías y demás intervenciones. Necesito una compra urgente. Claro.
qué tiene que hacer cada uno y establecer el plazo. No hay liderazgo en el país. Hay un gobierno ausente y hay un presidente desconocedor absoluto de lo que es el sistema de compras públicas, de lo que es el Estado, de lo que es las necesidades del país, indolente sobre todo, con las necesidades de nuestros niños, de nuestros adultos, de todos. Hay niños con cáncer que se han muerto. ¿Por qué? Porque no hay médicos suficientes para que los traten, entonces no les dan el turno a tiempo y la enfermedad avanza. Cuando ya los atienden y le detectan la enfermedad avanzada, necesitan medicamentos. Los medicamentos no hay, no los han comprado. ¿Y qué ha pasado? Han fallecido. Claro, y usted, Luisa, tiene experiencia en ese sentido, no sé si me va a corregir, pero me parece que usted, dentro de su experiencia, trabajaba, creo que lo conversábamos la vez pasada, en esto de coordinar. Entonces, usted creo que era la de a ver, ¿cuándo? A ver, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Cógelo, que cumpla. Sí. Usted hacía ese trabajo, entonces, por ahí está la experiencia ya, ¿no? Por supuesto, yo fui jefa de los ministros, fui jefa del gabinete ministerial, por lo tanto tenía que ver que cada ministerio cumpla con la planificación. A comienzos de año, bueno, para finales de año, noviembre, diciembre, tú ya les pedías que por ministerio coordinador te envíen toda la planificación de trabajo del año siguiente. Claro. Es decir, tú a noviembre, diciembre del año finalizante, tú ya tenías el registro de qué iban a hacer enero, febrero, marzo, abril, todo el año siguiente. Qué obras, en qué fechas, qué eventos, qué viajes, todo. Tenías previsto. Y tú luego hacías el seguimiento. Dijiste que en junio se inauguraba un hospital, en junio se inaugura el hospital. Pero previamente a llegar a junio, tú haces el seguimiento. Tú tienes que estar pendiente de cómo está manejándose el Estado para que tú cumplas con la población. Eso lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero con un gobierno presente, con liderazgo, con conocimiento, sabiendo qué tiene que hacer cada cartera de Estado y dónde puede haber un nudo crítico. Y es fundamental sentar a todos los actores del sector para que no haya la excusa, es que fue el otro. Claro. No, es que yo no fui, dice, acá no me mandó el correo, ¿no? Que me decía, a ver, tú le dijiste, a ver, el que primero escupe que nada, enfrentar a los ministerios. ¿Sabes qué? Ese fue un sistema de trabajo que lo implantó el presidente Rafael Correa porque él decía, la culpa siempre es del que no está. entonces, compadrito, no, que no puedo, compadrito, márcame la multa y tienen que estar aquí presentes. Luisa, la importancia del gobierno presente. Cuando de llegar usted a la presidencia, se retomarán estos, me acuerdo que hacían gobiernos itinerantes que llegaban a cada ciudad con los ministros, ¿se retomará este tipo de actividades? Mire, la política pública se la hace y se la construye desde adentro, desde casa adentro, en cada rincón de la patria. ¿Por qué hicimos los gabinetes itinerantes? Reactivaban la economía local. Claro, pues la gente aquí se volvía loca, que lleva tu camiseta. Se vendía mercadería. Se peleaban los... Déjeme tranquila la candidata, por favor. Sí, Oye, Nelson, qué felices que éramos cuando hacíamos las entrevistas y yo estaba en mi casa. El máximo problema que yo tenía era mi perrita, que estaba siempre al lado mío. Sí. Si acaso, pero no había más. Señores, ¿no? La candidata está bien, se la ve bien, se escucha bien, déjenla tranquila. Sigamos, Luis. Gracias, Nelson, por tu ayuda. Bueno, nosotros, los gabinetes itinerantes tenían varias razones de ser. Primero, reactivaban la economía local. Segundo, potenciábamos turísticamente ese sitio, porque hacíamos conocer al Ecuador entero y al mundo que había un lugar, voy a poner un ejemplo, que se llamaba Zaruma, que tenía lugares lindos para que visiten, un lugar que se llamaba Chone, que tenía posibilidades para que hagas bicicleta, para que hagas deportes acuáticos, etcétera. Y así, un lugar llamado Quilotoa, con una laguna maravillosa. Claro. Entonces, la gente ya iba también conociendo un poco más y fomentabas el turismo interno. Lo siguiente, dinamizabas la economía nacional, porque nos movilizábamos muchísimas personas y allí se consumía alimentos, hospedaje, transporte. Entonces dinamizabas, le dabas vida a la localidad.
lo siguiente, la conexión del gobierno con sus mandantes, con la necesidad de esta población. Mira lo fundamental, tú construyes política pública desde adentro, desde cada rincón de la patria. Entonces necesitas estar en contacto. Tenían los ciudadanos al presidente de la República ahí, para sus quejas, para entregar sus peticiones. En el gabinete se sentaban todos los ministros, pero adicionalmente el gobernador, el prefecto o prefecta en este caso, y alcalde de la ciudad donde estábamos. Y podíamos conocer cuáles eran las necesidades de esa población. Lo siguiente, eso era los días viernes. El día sábado se sentaban, hacíamos las reuniones básicamente en escuelitas, y por aulas se sentaban los ministros por cada sector. Es decir, está bien, qué bueno, qué bueno. El gabinete, sí, por supuesto, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, por ejemplo. Allí estaba salud, educación, deporte, entre otros más. Entonces, cultura, los tenías a todos sentados. Y la población entraba y le miraba la cara al ministro. Eso es bueno. Los ciudadanos entraban y le decía, buenos días, ministro, soy Juanita Pérez, mi problema es este. Y había que llenar un formulario, que eso luego lo recibía yo, y tenía que ver que se dé atención y respuesta a ese ciudadano. Qué bueno, eso es un gobierno presente. Así construimos patria, así construimos identidad también. Así hacemos hasta la autoestima nos suba, porque los ecuatorianos nos sentíamos respetados, tomados en cuenta, nos sentíamos mandantes. Claro, y eso también hace que, por ejemplo, se sienta la presión que es necesaria, porque, por ejemplo, cuando no hay esa conexión ciudadana, y dicen, no, si a mí no me dicen nada, yo no hago nada, pero estando en territorio, que te vean la cara y que te pidan, dice, chutica, hay que hacerle porque no puedo cruzar por esa calle porque doña Juanita me va a tirar un balde encima. Entonces es súper bueno. Luisa, la gobernabilidad, si usted llega a la presidencia, ¿cómo va a ser? ¿Están previviendo esto? Obviamente están haciendo en campaña con todos sus asambleístas, porque una de las cosas que ha hecho que este país esté estancado es la falta de gobernabilidad, la falta de un presidente con su buen equipo de asambleístas. A ver, por ejemplo, el presidente actual dijo que el problema de él era que la asamblea no le apoyaba. Mentira. Ya no tiene asamblea. ¿Qué ha hecho? Que me digan si puso medicina en los hospitales. Que me digan si le dio la dotación a los policías. Que yo sepa, le están pasando el sombrero al sector privado para que sea el sector privado quien les dé hospedaje, alimentación a los policías. Tienen a la fuerza pública rogando atención. Dígame cómo van a salir esa fuerza pública a luchar contra la delincuencia. No puedes trabajar así con el Estado. La gobernabilidad nunca pasó por la asamblea al presente gobierno. Sino, ¿dónde están las obras que debió haber hecho? Ya no tiene asamblea. Claro, un mes y pico más. Contrató médicos, mejoró la educación, los chicos ya están accediendo a las universidades. No, porque el problema nunca fue la asamblea. Ahora, sí hay proyectos de ley que requieren una votación. Hay proyectos de ley que requieren ser tratados en la asamblea, pero también tienen que ser proyectos de ley que incluyan a la población. Claro. Y no solamente a un grupo privilegiado. Y ahí lo trataremos de que haya una conciencia por parte de los bloques en la Asamblea Nacional de que las leyes que se propongan deben ser siempre en beneficio de 18 millones de ecuatorianos, de la mayoría, no de un grupito de privilegiados, como lo hizo este gobierno. ¿Qué va a pasar, Luisa, con la generación de empleo? ¿Cuál es su visión en torno a esto? Y si es que va a cambiar el esquema de la inversión pública, porque hemos tenido un gobierno que básicamente es totalmente contrario a la inversión pública. Luisa González, ¿llegará con inversión pública desde el Estado? Por supuesto que sí. El Estado tiene obligaciones que están en la Constitución de la República. Obligaciones que son para cumplir los derechos de los ciudadanos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, al empleo. Primero, hay que recontratar al personal de salud que fue despedido. Solo hasta el 2021 habían despedido cerca de 6.000 personas del sistema de salud. Entonces, tú tienes una población que requiere médicos, que requiere citas,
y que no hay médicos para ser atendidos y que esos médicos están despedidos en el desempleo. Entonces tienes que empezar, sí, a fortalecer la salud y hay que contratar al personal de salud que fue despedido. Número 1. Número 2, en el tema de infraestructura, la vialidad es tan importante para fomentar el turismo, para que el sector agropecuario transporte sus productos, para que las unidades de transporte no se les dañe sus vehículos, sino que transiten por carretera segura, para que los ciudadanos transiten seguros y no se encuentren un accidente porque se ha ido la mitad de la carretera. Eso es inversión pública. Todo esto va a generar puestos de empleo y empiezas a empujar y a dinamizar la economía. Todas estas personas que tú contratas y que van a tener un empleo, son las personas que mañana van a tener que contratar quien les ayude en su casa, van a comprar más en la tienda, van a comprar más en el bazar, por supuesto, van a salir a comer a un restaurante. Entonces, ese bazar, esa tienda, ese restaurante va a tener que contratar más gente, va a tener que comprar más productos, más alimentos para producir lo que comercialicen. Y eso empieza a dinamizar la economía. Y el Estado también se beneficia porque eso también lleva impuestos, pues. Entonces entran más dinero a las arcas del Estado. Eso es interesante. Yo creo que el país necesita definitivamente encauzarse en la paz, y una de la paz que también se necesita es esa estabilidad, ¿no? Poder tener ese negocio. Quiero hacer una pequeña paréntesis, Luisa, porque la gente la está saludando. Disculpará que la audiencia de este canal es bastante querendona. Entonces, Rudy Espinosa le dice: dele correa a Luisa, dele correa a Luisa. Me imagino que a la gente, a los corruptos, a los malos funcionarios, que también pueden haber por ahí cuando llegue usted a la presidencia, de llegar el caso. Por acá también le saluda León A. Guzmán, de parte de los migrantes. Un tema con los migrantes, Luisa, porque hay mucha preocupación con el tema del voto. ¿Están ustedes teniendo algún tipo de control con el voto de los migrantes? Ahí les hemos pedido a nuestros hermanos migrantes que por favor se registren para el voto telemático. Lamentablemente, para afectar nuestra votación, que en el exterior es muy, muy alta por la Revolución Ciudadana, quitaron el voto presencial, lo hicieron telemático, pero no hay la difusión suficiente. Tampoco el conocimiento en muchas ocasiones de cómo registrarse, ¿no? Entonces sí estamos pidiendo a nuestros hermanos migrantes que por favor urgente difundan esto y se registren para el voto telemático. Ok, eso le mandaba Ismendia Bejar, le preguntaba eso. Omar Novoa le manda un saludo de agradecimiento. Tenía también acá nuestro amigo Emperador Apolo sobre el tema de los autistas. Le pregunta si tiene algún plan desde el gobierno para, específicamente autistas, pregunta, pero yo creo que deberíamos ampliar un poquito la pregunta, y si tienen algún tipo de proyecto social en base a personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, las discapacidades se las ha tratado de modo general, pero son diversas, son muy distintas las discapacidades. El autismo es muy importante, al igual que las otras discapacidades, ¿no? Todas tienen su nivel de afectación, pero cuando hablamos de salud lo hablamos de una forma integral. No lo hablamos solamente para una u otra enfermedad, sino para todas las que existen. En el Estado se debe cubrir todo tipo de patologías, todo tipo de discapacidades. Los ciudadanos deben tener garantizados sus derechos, pero no se lo ha tratado de forma exclusiva, porque no puedes tratar una sola, son muchas. Hay que tratarlas a todas, y el sistema de salud debe atender todo tipo de patologías. Y eso se hace con inversión, Luisa. Usted sabe que todo es con plata, con billete. Le mando un saludo también Clever Sosa. ¿Qué va a pasar con las reservas, Luisa? ¿Las van a tener ahí como un adorno lindo, hermoso? Sabemos que no se pueden tocar todas, sabemos que es un tabú en ciertos casos, pero ¿qué va a pasar con Luisa frente a las reservas y a las deudas externas que tiene el país? Mira, Nelson, yo soy madre, entonces supongamos que mi hijo está enfermo, muy enfermo, no tengo para darle de comer, y tampoco tiene para ir a la escuela, y tengo dinero en el banco. ¿Qué hago? ¿Saco el dinero del banco y salvo a mi hijo o lo dejo morir? Tiene que sacar la plata. El país requiere atención inmediata. Parte de esas reservas tienen que volver y transformarse en inversión pública. No gasto público, señores, es inversión. ¿Por qué es inversión? Porque invertir en la vida de los ciudadanos,
en la dignidad del pueblo ecuatoriano, en generar empleo, sí, pero no es que el Estado es el empleador. El Estado garantiza derechos. Necesito poner medicinas en los hospitales, generar nuevamente los contratos para el personal de salud. Necesito aumentar el presupuesto en educación. Claro. Porque nuestros niños deben volver a las aulas de clases, nuestros jóvenes a las universidades, y así además vas rompiendo el círculo de la pobreza y vas empujando el país, conduciéndolo hacia el desarrollo. Úrsula García, saludos a nuestra futura presidenta. No se olvide de los migrantes. Dice, necesitamos viajar sin visa a Europa. ¿Algo sobre el tema? Y también sobre si tendrán algún plan de retorno de migrantes. Mire, ahorita tenemos una gran migración. Es muy doloroso porque esos hermanos ecuatorianos han sido desplazados de su patria. Nadie rompe su hogar, nadie deja su casa porque quiere hacerlo. Los han condenado al exilio prácticamente. ¿En qué condiciones? En condiciones precarias donde corren riesgo sus vidas, su integridad física, psicológica. Eso nos parte el alma. Primero hay que levantar la patria, volver a crear empleo para que ellos puedan regresar al país. Eso es bueno, eso es positivo. Y ahora, ¿quién está detrás de Luisa? Porque esa es otra discusión que siempre se tienen de los candidatos que están participando para las elecciones. ¿Quién está detrás de Luisa? ¿Quién no solamente es Luisa, porque usted no puede sola? ¿Cuál es su equipo que va a estar con usted? Bueno, tengo un gran equipo de trabajo. Nosotros tenemos una ventaja como Revolución Ciudadana. Yo siempre dije, y lo sigo diciendo, Luisa no llega aquí sola. Luisa llega con un equipo de gente capacitada, profesional, con experiencia. Mi binomio, Andrés Arauz, un joven economista muy capaz, con experiencia en el sector público, con conocimiento. Pero así también hay muchos otros compañeros y aún no me ha aceptado, pero el presidente Rafael Correa también será mi principal asesor. Ah, ya, muy bien. No me ha dicho que sí. De una, asesor. Asesor, mi principal asesor. Pero así hay muchísimos otros compañeros que no quiero dar nombres en este momento porque luego te arman ahí. Claro, no vale todavía, no te aguantes un chance. Todavía los aguacates no salen a la venta. Todavía no salen a la venta. Luisa, ¿cómo le tomó usted el tema de su participación cuando empezaba a sonar su nombre, verdad? Pero no había certezas, no había seguridad. Cuando se dio el tema de la paridad de género, ¿cómo lo tomó a usted? ¿Quién le dijo a usted? ¿Cómo fue la elección de Luisa González como candidata a la presidencia? Bueno, en un primer momento me dijeron que había varios nombres que el buró político del movimiento estaba analizándolo y que dentro de esos nombres pues estaba el mío. Yo agradecí nada más, pero me quedé un poco pendiente. Dije, bueno, ya será lo que tenga que ser. Y después te llamaban y te decían, oye, sí, se mantiene todavía la posibilidad de que tú vayas. Y así un poquito iba pasando el tiempo hasta que se confirmó. Muy agradecida con la militancia, con el presidente Rafael Correa, con mis compañeros del buró. La palabra del Señor dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro. Yo puedo, yo sé, yo tengo la capacidad y tengo el equipo para sacar adelante mi país. Lo irresponsable sería no haber aceptado la candidatura y no hacerlo, ¿no? Estoy aquí porque tengo todas las capacidades y todo el equipo para poder sacar adelante Ecuador y lo vamos a hacer. Va a comenzar ese resurgir de la patria, el resurgir del Ecuador con seguridad, con empleo y con bienestar. Oiga, ¿y qué tan difícil se le ha hecho el hecho de estar como candidata y ser la única mujer de la papeleta? Pues dificultad no tengo. Tengo mayor capacidad y conocimiento que los demás compañeros que están en la papeleta. No lo digo con total humildad, pero ninguno de ellos sabe las necesidades del territorio, ninguno de ellos sabe cómo funciona el sector público, ninguno de ellos sabe cómo gestionar el Estado. Yo sí lo sé. Ok, eso va a estar muy, muy interesante. Luisa, sabemos que va a estar por acá, por mi ciudad, hoy, casualmente. Estoy en Guayaquil en este momento
maravilloso, me han recibido con un cariño impresionante en cada rincón al que voy, en realidad en todas las provincias. Empezamos en Quito, un cariño impresionante, Quito Centro, Sur, volcado a la Revolución Ciudadana, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, ni se diga, Guayaquil, el cariño ha sido muy, muy grande, hoy día estaremos en Durán. ¿Y de ahí se viene para Milagro o no se viene para Milagro? Milagro. Claro. Sí, ¿no? Sí, bueno, ojalá que tengamos el chance, que esté por acá, se dé una vueltita. Yo sé que la agenda está demasiado apretada, se nota, se ve. En todo caso, mi querida Luisa, ojalá que exista otra oportunidad para poder conversar con más calma y preguntar a profundidad otras situaciones. Sus palabras para despedirnos, desearle el mejor de los éxitos. Es un trabajo arduo, duro, que pues acarrea muchas situaciones y que el solo hecho de estar participando ya es un tema, no solo con usted, sino con todos los candidatos, un tema de real valentía. ¿Qué le dice a los ecuatorianos, Luisa, y por qué el ecuatoriano que está viendo esta entrevista tenga que decidir su voto por Luisa González y por Andrés Arauz? Claro que sí. A ver, el país está en una situación en la que no está para improvisar. Ecuador no puede improvisar. Ecuador no necesita que un inexperto que acaba de aparecer, que quiere ponerse la banda presidencial, sea el presidente. El Ecuador necesita gente con equipo, con capacidad, con conocimiento, con experiencia y que ya haya demostrado que sabe cómo gestionar el país y el Estado. Y eso es la Revolución Ciudadana. Nosotros demostramos ser un proyecto que conoce las necesidades de la población, que conoce cómo convertir sus necesidades en política pública y que conoce cómo darles condiciones de vida dignas. Eso es lo que vamos a hacer con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con Luisa González y Andrés Arauz. Qué bien. Luisa, nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Un abrazo, chao, un gusto a todos. Gracias por haber estado aquí. Muy bien, ahí estuvo Luisa en esta primera parte de las entrevistas, mis queridos amigos.